Pues muy buenas noches, soy Eduardo de la Teja Ángeles y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de este conjunto de pláticas organizadas por Despertares Derechos Humanos. Por favor, las personas que se quieran conectar, conéctense a través del Facebook de Despertares, si son tan amables. Me voy a permitir leer un breve resumen del currículum del doctor Simón Levi-Daba. ¿Sí está bien dicho? Está perfecto. Gracias, muy amable. Y el doctor Simón Levi fue nombrado subsecretario de Turismo del gobierno mexicano a partir de noviembre del 2018 hasta mayo del 2019. También ha sido reconocido como Young Global Leader del World Economic Forum y fue líder global del Foro Mundial Urbano en 2015, miembro de la Global Agenda Councils, fue fundador de la Cátedra México-China de la UNAM. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica, especialista en Derecho Chino de la Indiana University School of Law y la Escuela de Leyes de la Universidad Popular de China. Maestro en Administración y Dirección Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es doctor en por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en en el Instituto de Empresas de Madrid, en Yale, en la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Participó en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, la del 2006 y 2012, y también estuvo con Miguel Ángel Mancera, siendo director de una empresa paraestatal. Fue el primer abogado mexicano en obtener en 2005 su permiso de trabajo en la República Popular China para prestar servicios como abogado en ese país. Ha laborado para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en misión diplomática en México para posteriormente elaborar iniciativa privada con enfoque de la importación de bienes originarios de Asia. Colaboró para el Banco Mundial, donde ha participado en el Foro Global de Gobernabilidad Corporativa, organizado por el Instituto Internacional del Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale. Presidente de Asia Fund, del Fondo de Inversiones entre Asia y América, presidente del Consejo de Latin Asia, en cuanto a coinversiones entre empresas mexicanas y asiáticas. Ha sido vicepresidente de China Holding Investment Group, y fue vicepresidente del Consejo Xinhua Latin Asia. Ha sido representante del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía en México, asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno de la Ciudad de México en materia de inversión extranjera proveniente de Asia y China, profesor de la Maestría en Derecho Constitucional de la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hasta 2012, tengo yo escrito aquí, que ha escrito varios libros, entre... Pero ya se va a aburrir la gente, Eduardo, mejor ya párale. Ya. No. Pues, muchas gracias, ya. Muchísimas gracias, Simón. Es un placer para nosotros tenerte aquí aquí y sé que vamos a disfrutar mucho tu charla. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo, gracias. Básicamente, una de las grandes preguntas que millones de seres humanos y millones de mexicanos tenemos en estos momentos es cómo vamos a salir adelante, cómo nos vamos a recuperar de la pandemia y cuáles son las oportunidades básicamente que se van a generar en el mundo. Entonces, quiero empezar hablando rápidamente de lo que significa la economía de la resiliencia. Es algo que durante mucho tiempo lo he manejado en las redes sociales, en algunas pláticas lo he venido destacando. Hay que recordar que Darwin decía que no es, digamos, el más hábil, el más capaz,
el que mayor, digamos, ventajas desde el punto de vista de ADN, como seres humanos o como creaciones de un ecosistema, quienes pudieran, digamos, sobrevivir y salir adelante, sino aquellos y aquellas quienes pudieran adaptarse rápidamente a las circunstancias, serían las especies que básicamente estarían no solamente emergiendo, sino estableciéndose en las diferentes etapas de desarrollo humano. Esa es básicamente una parte del darwinismo social, y es lo mismo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, en el determinismo histórico. Los seres humanos, no importa la velocidad, no importa el tamaño de una organización, no importa ni siquiera cuánto dinero tiene una sociedad y una organización, importa la adaptabilidad, Eduardo, lo que hace y lo que permea el que desde un individuo, una familia y una organización, lo que es la adaptabilidad es lo que hace que alguien pueda no solamente subsistir, sobrevivir, sino sobresalir. Y en estos momentos, aquellas personas, organizaciones que se adaptan a cambios vertiginosos, cambios tecnológicos, cambios disruptivos de movimientos sociales, cambios como los que estamos viviendo derivados de una pandemia, que generan básicamente estos procesos de adaptarse, de adaptabilidad, son aquellas organizaciones, personas, seres humanos en general, quienes se terminan no solamente adaptando, sobreviviendo, sino aquellos que van teniendo la mayor posibilidad de permear en los nuevos momentos de la historia. Y este es el caso, por eso hablo de la economía de la resiliencia. ¿Qué es la economía de la resiliencia? Personas, organizaciones que se dedican a ofertar y a generar demanda, a ofrecer y a generar demanda, bienes y servicios, productos, servicios, mano de obra, actividades que signifiquen todo aquello que lleve a la adaptabilidad y a la sobrevivencia del ser humano. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos al supermercado, las compras de pánico, lo primero que miles de personas hacen es buscar la marca Lysol, o el cloro, o todo lo que tenga que ver con la limpieza de superficies y la limpieza de la casa. Es algo que mucha gente, desde febrero o marzo que empezó la pandemia, yo me acuerdo cuando vivía en China en 2008-2009, y se generó ese mismo fenómeno. Entonces, ahora tenemos a miles de empresas que están ofreciendo desde tapetes antibacteriales para limpiarse las suelas de los zapatos. El Lysol ya no se vende solamente en spray, ahora ya se vende en todo, casi ya nada más faltan los chicles del Lysol, ¿verdad? Pero ahora ya hay todo. Y así han salido muchísimas marcas locales en diferentes partes del mundo, desde toallitas, desde spray, desde gel, etcétera, etcétera. Y ha venido generándose una cadena de valor. Lo mismo también con las mascarillas, que es uno de los bienes más vendidos ahora. Entonces, se empiezan a crear cadenas de valor derivadas de bienes y servicios encaminadas a proteger, no importa si hay personas que se están muriendo de diabetes, que se están muriendo de sobrepeso, que se están muriendo de cáncer. Ahorita lo inmediato es básicamente
protegerse de uno de los males más inmediatos que es la pandemia. Entonces, la economía de la resiliencia habla de toda la generación de las cadenas de valor que van a llevar al ser humano a no solamente a adaptarse, sino a sobrevivir en los nuevos entornos. Y esto es básicamente una industria en potencia. El producto más importante de la economía de la resiliencia en los próximos 5 años, así como cuando salió y se impulsó fuertemente la conciencia de lo que era el VIH en los finales de los 70s, 80s, principios de los 80s sobre todo, y toda la década de los 90s del siglo pasado, en fin, toda la industria farmacéutica, los retrovirales, en fin, todo esto que fue sucediendo. Ahora, el producto más importante que vamos a estar viendo son las vacunas, y es generar y detonar una potencia muy importante que va a transformar la industria farmacéutica del mundo. Y derivado de la vacuna van a salir desde analgésicos, en fin, una serie de productos derivados de la vacuna que van fuertemente a impulsar este tema que yo estoy hablando de la economía de la resiliencia. Entonces, hay un giro económico en donde la productividad estaba centrada en bienes y servicios para el lujo, estaba centrada la economía en la producción de bienes y servicios para el turismo, estaba encaminada de manera muy importante para la oferta exportable agroalimentaria, y ahora prácticamente todo va a converger en esto que llamo de la seguridad y la economía de la resiliencia. Desde proteger en el sector agroalimentario cosechas, desde proteger la salud pública, desde generar nuevos mecanismos tecnológicos, desarrollo de software para detección y la georreferenciación de personas que posiblemente van a estar infectadas. En fin, todo va a converger alrededor de la pandemia. Y finalmente, el efecto financiero tiene que ver en lo que yo he venido diciendo de manera muy importante durante muchos años. Mucha gente me decía que estaba yo chiflado, que estaba loco, pero que detrás de las pandemias, en realidad lo que venía era la necesidad de endeudamiento público y del endeudamiento privado. Y ahora viene la nueva edición de mi libro, La Era Microglobal, y lo que llamo y lo que digo es que ahora muchas multinacionales y países como China y Estados Unidos y algunos otros, después de la pandemia van a salir de shopping a salir a comprar al mundo la mayor cantidad de bienes y servicios a precios mucho más económicos. Entonces, esto es para situar a la gente y para que la gente esté básicamente en la idea de lo que estamos hablando. Esto es lo que significa la economía de la resiliencia, y ese es primero a lo que me quería referir. Entonces, lo importante aquí es ver de qué manera las personas pueden insertarse en esta nueva actividad. Personas que ya hay industrias, ya hay pymes que están dedicadas a la limpieza completa de edificios, de oficinas, en fin, todo lo que significa lo que ya expliqué. Este es, digamos, el primer efecto económico de la pandemia. El nuevo crecimiento económico va a estar mucho más ligado a la especulación que a la productividad. Y esto es un fenómeno crónico que hemos venido viviendo en los últimos 35 años. Es un problema de la economía de los Estados Unidos, en donde la postindustrialización acelerada de Estados Unidos llevó a que se perdieran empleos de manufacturas primarias, se trasladaran a México, y básicamente se desindustrializó Estados Unidos, y ahora vemos la realidad
con el nuevo, la nueva versión de lo que fuera el Tratado de Libre Comercio, el ahora TIMEC, y ahora vemos la importancia de lo que significa el valor de contenido regional para la gente que nos está viendo y no sabe lo que significa valor de contenido regional. Significa el porcentaje, el grado de manufactura en que se desarrolla un proceso productivo en un país, en uno de los tres países dentro de la región. Es decir, si por ejemplo en lugar de ensamblar solamente un televisor, México además de ensamblar fabrica componentes del televisor, fabrica parte del diseño del televisor e integra todo ello en relación a darle un valor mucho más alto del componente productivo mexicano. Entonces, toda la suma del valor, desde la marca, el diseño, los componentes, el ensamble, la mano de obra, la suma de todo eso genera básicamente el valor de contenido regional. Y esto es lo que ahora se está impulsando y se está tratando de fortalecer. México tenía una premisa fundamental: salirle y venderle al mundo que nuestra ventaja competitiva era vender la mano de obra barata. Y ahora, como uno de los puntos más importantes que quiero platicar, es cómo abordar el fenómeno de la pobreza y cómo uno de los, digamos, de las formas de generar, y si es posible hablar de del fin de la pobreza, si le podemos llamar así. El final de la pobreza está íntimamente relacionado con el aumento de la productividad y disminuir la especulación. Entonces, dentro de los ODS, o lo que hablamos del fin de la pobreza, el trabajo decente y el crecimiento económico está íntimamente relacionado con cuánto un mexicano, con cuánto un chino, con cuánto un canadiense, con cuánto un americano incrementa la productividad, y esa aportación le da valor a un bien o a un servicio. Porque todos estaremos de acuerdo que no se pueden subir los salarios por dictado ni por decreto. Esto genera inflación, y lo que se tiene que generar básicamente es impulsar que haya más valor en lugar de mano de obra barata, procesos creativos que detonen un mayor valor dentro del bien, como ya expliqué, dentro de la televisión que se está ensamblando o manufacturando. Entonces, para eso es muy importante que las personas, que posiblemente esto va a generar un shock, pero, por ejemplo, yo ya voy a entrar a la década de los 40 y toda mi vida me he dedicado a estudiar. He estudiado economía, he estudiado derecho, he estudiado urbanismo, y llego a un momento en donde dije, nada de lo que sé hoy en mi vida me va a servir para poder afrontar mis próximos 20, o si es que llego a vivir, 30 años más o 40 años más. Y sobre todo, ser productivo. Entonces tomé una decisión que es básicamente entender la importancia de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y ahora estoy haciendo un posgrado en inteligencia artificial. Pero mucha gente a lo mejor no tiene la posibilidad ya ni siquiera de actualizarse, sino de estudiar algo básico. Por eso lo primero que proponemos, para que haya verdaderamente un camino acelerado del fin de la pobreza, es generar los imanes más importantes para atraer bancos de conocimiento. Y eso se logra con una reforma migratoria en donde México se convierta en uno de los polos más importantes, en uno de los imanes más importantes de atracción de talento del mundo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros atraemos talento, acortamos los procesos de capacitación, acortamos los procesos de educación y reducimos los costos económicos y los costos sociales de capacitación. De esta manera impulsamos la movilidad social, y de esta forma hacemos que un obrero pueda, si no pueda llegar a ser un ingeniero, pueda convertirse en un técnico.
Entonces, la primera propuesta que hacemos dentro de los ODS es impulsar una reforma migratoria para atraer talento de todo el mundo, los polacos, los alemanes, los canadienses, en fin, jóvenes de todo el mundo, que México pueda crearles el ecosistema perfecto para que participen con jóvenes mexicanos, hagan sociedades conjuntas y desarrollen, junto con el enorme talento que tenemos los jóvenes en México, bienes, servicios y productos que en lugar de ensamblar un televisor, nos lleven a generar, por ejemplo, el diseño de uniformes para la industria aeroespacial. Nos lleven básicamente a generar nuevos diseños de los teléfonos, nos lleven a generar nuevos diseños de mobiliario inteligente. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con una persona del sur-sureste del país que está estudiando varias técnicas para desarrollar mobiliario inteligente. Es de la sierra de Oaxaca y lo invité básicamente a una iniciativa que estoy llevando para unir a jóvenes de 18 a 25 años con adultos mayores. Y para mi sorpresa, desde Oaxaca está pues metido en, digo, Oracle, digamos, ya hay que entender un poquito la realidad, sobre todo de allá, pero me impactó mucho lo proclive que es al desarrollo tecnológico. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo convertimos a la comunidad marginada, a la comunidad más apartada, en una comunidad que puede impulsar la movilidad social y el desarrollo social, generando imanes de talento? Lo segundo es, bueno, si vamos a salir al mundo a buscar talento, lo más importante es no seguir perdiendo los cerebros, los grandes cerebros mexicanos que se están yendo por falta de oportunidades y repatriar los que ya se fueron. Entonces, es una reforma migratoria para atraer el talento del mundo, pero sobre todo para atraer el talento mexicano que se fue de nuestro país. Esto es muy importante. Segundo, para aterrizar a la realidad de la pobreza y de los niveles de pobreza de México, una de las tareas más importantes para insertarnos en la época digital, que es otra de las repercusiones que vienen de las pandemias, y lo escribí en mi libro de la era microglobal, en donde ahora ya no importa el tamaño, sino lo que importa es la velocidad de una organización. Y antes, para ser global, tenía uno que viajar a diferentes países, tenía que generar y ser una multinacional con grandes oficinas en el mundo. Y ahora, desde el escritorio de una casa, desde un changarro, apretando un clic, uno empieza a ser global. Entonces, ese presupuesto para ser global y para conectar a las comunidades de artesanos, de productores y poder reducir todas las cadenas de coyotes internacionales, de brokers internacionales que se crean, es la conectividad digital. La posibilidad de que las comunidades más apartadas de nuestro país tengan conexión a Internet. Ahora mismo, digo, en unos pocos días más vamos a compartir una buena noticia de cómo ahora una solución que en teoría es fuera una o debiera ser una solución, en donde millones de jóvenes y de niños están estudiando a distancia, pero pues da la casualidad que muchos de ellos no tienen, a pesar, entiendo yo que en muchos casos el acceso es gratuito porque es cadena abierta, pero muchas veces y en muchas ocasiones la señal no se ve si no tiene una relación con las cableras. Entonces, lo importante que significa conectarse. ¿Quién tiene hoy 1,000 pesos, 800 pesos para conectarse a una cablera? Y más aún, tener una tablet o tener una computadora. Entonces, es muy importante el resolver esta necesidad y entender básicamente que la oportunidad para entrar en la conectividad digital tienen que romperse estas barreras de entradas para poder generar definitivamente la conectividad y la inserción digital. Entonces, el segundo punto que quisiera mencionar es
el fin, digamos, de la pobreza, o más bien la aceleración de la reducción de la pobreza, de la movilidad social y del desarrollo regional, presupone necesariamente la conectividad digital, la inserción digital, y sobre todo esto va a permitir resolver un problema en donde muchos changarros y la economía informal se transforme en una economía formal, y con esto voy al paso 3. Una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la educación financiera, enseñarle al pequeño productor, enseñarle al artesano la posibilidad de lo que significa generar una franquicia social, la posibilidad de lo que significa unirse para generar una cooperativa rumbo a poder exportar, y poder tener la oportunidad de generar cobros desde una terminal punto de venta, desde métodos como lo que significa PayPal u otros métodos, ¿no? Que hoy mucha gente está empezando a entender y a saber lo que esto significa. Mucha gente vivió durante épocas de las transferencias de MoneyGram y las transferencias que se hacían de nuestros paisanos, pero ahora ya hay múltiples métodos para poder estar inserto en la nueva economía digital, y para poder estar inserto y generar un comercio electrónico, un comercio digital, necesitamos educación financiera y necesitamos fortalecer de manera muy clara la oportunidad de que haya inclusión en los servicios financieros. Este sería, digamos, el punto número 3. Y ya, digamos, desde el punto de vista de la óptica de la macroeconomía, y ahorita me referí mucho más a la base de la pirámide, y ahora más, digamos, para los sectores más emergentes, los sectores del norte del país, lo más, digamos, importante en estos momentos es que México tiene que transformar una visión de la manufactura y pasar a la mentefactura. Esto es, digamos, lo más importante. ¿Y qué significa pasar de la manufactura a la mentefactura? Lo que decía yo al principio. En lugar de producir bienes baratos, en lugar de cortar telas y de producir playeras, desarrollar diseño, desarrollar talento, desarrollar todo lo relativo con las industrias creativas. En lugar de pagar por un precio, hay que vender por un sentimiento, una experiencia emocional que desbanca cualquier posibilidad de generar una competencia racional. Y cuando no hay una competencia racional y hay una competencia emocional, estamos en la posibilidad de que uno no paga, digamos, un costo, sino que genera un precio. Y ese es, digamos, los puntos importantes, digamos, de cómo acelerar el crecimiento dentro de la economía de la resiliencia. Son 7:30 de la noche en la Ciudad de México. Me gustaría mucho escuchar las preguntas que tiene la gente. Yo lo que quiero comentar, volver a insistir en ello, es que hoy por hoy México tiene toda la oportunidad, todas las constelaciones se están dando para que México sea una economía inserta en la mentefactura. Y finalizaría yo con esto. Hemos estado educados a ser la sociedad de las expectativas. Tú resuélveme, tú dame, tú créame gobierno, tú resuélveme la vida. Y básicamente hemos enfrentado diferentes momentos políticos en donde no termina de cuajarse una democracia como tal, porque son tan altas nuestras expectativas, y hemos estado educados a ser sujetos espectadores de expectativas, valga la redundancia, en lugar de ser creadores de soluciones, de copartícipes de solución y de corresponsables. Preferimos ser personas orillados a las expectativas, a la revolución de las expectativas, que a los procesos productivos de la responsabilidad, de hacernos responsables de poder generar soluciones por nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo veo un nuevo modelo de gobernanza en donde la sociedad civil va a tener cada vez una mayor participación. Los gobiernos son lentos, la sociedad civil mucho más activa, mucho más rápida.
Y en ese sentido, a mí me parece que recuperar el valor cívico, recuperar el valor de la ciudadanía, va a ser también una de las maneras más fuertes para generar crecimiento económico. Hay que recordar que quien creó, quien hizo la plataforma de superación en el terremoto del 85, en el terremoto del 17, y como lo estamos viendo ahora es la sociedad civil. Entonces, quiero hablar mucho de lo que significa la nueva gobernanza de la sociedad civil y el impulso que debe de tomar la sociedad civil para aminorar y recortar los enormes lastres que vamos a enfrentar. Yo lo dije en marzo de este año, fue a través de un tuit muy criticado, pero dije, México va a enfrentar la peor recesión económica en los últimos 100 años. Hicimos un pronóstico pues, que no es astrología, es simplemente ciencia de datos y es macroeconomía, en donde hablábamos de un escenario de un menos 9,5%, un menos 12%, pero a mí los números y los datos no dicen mucho. Lo importante es para mí es que México ya arrancaba digamos, el sexenio con una herencia de pobreza heredada muy grande, y ahora nuestra responsabilidad es cómo aceleramos e involucionamos este proceso degenerativo de creación de pobreza. Y hoy la pandemia ha fabricado a muchos pobres más, y la responsabilidad, en este caso, en mi persona como empresario, en la empatía social, es provocar todo aquello que construya cadenas constructivas para erradicar la pobreza, pero de una manera en donde se entienda lo que significa la dignidad del ser humano, en donde no le regales algo a una persona, sino en donde entiendas básicamente que una transferencia social puede generar en realidad un empleo, y ese empleo temporal puede producir el mismo efecto social y el mismo beneficio social a una tercera persona. Esos son, digamos, mis pensamientos, mis apuntes, y me gustaría mucho escuchar las inquietudes de la gente que está conectada y resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Voy a leer las preguntas que me están aquí poniendo. Dice Álvaro Alarcón, una vez me dijo un amigo alemán que cuando él era niño, Alemania era como es hoy México, y me dijo que es una cuestión de tiempo. En unos años México será como es hoy Alemania, eso espero. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar para que esto suceda? Álvaro, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tomar las medidas correctas y de pensar no en lo inmediatamente rentable, sino en lo estratégicamente correcto. Y yo hoy creo que hablé de lo estratégicamente correcto y no de lo inmediatamente rentable. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si... Ah, gracias. Francisco Morales me pregunta, hola Simón, ¿crees que las universidades están fortaleciendo la mentefactura? Gracias por tu pregunta, Francisco. Yo creo que muy poco. Esto es una transición, pero las universidades no solamente son las responsables de fortalecer la mentefactura. Yo quiero decirte, Francisco, que las empresas tendrían que tener un valor de responsabilidad social y de ética social mucho más importante del que tienen, porque a muchas empresas y al grueso de las empresas lo que quieren es pagar salarios bajos, salarios miserables. ¿Cómo saltamos la trampa de los salarios miserables? Justamente dándole técnica, dándole conocimiento y dándole conocimiento aplicado al trabajador. Y eso es lo que fortalece y eleva los salarios productivos. Entonces yo creo en una unión en donde las universidades tendrían que trabajar y fortalecer fuertemente esta unión con el sector empresarial, pero yo veo mucho esta cultura todavía de colonizar, de explotar, de maquiladoras. Esto es lo que a mí me preocupa, y yo no veo un trabajo fuertemente para evolucionar de la manufactura a la mentefactura. Esa es mi respuesta, Francisco.
Amparo, ayer Carol Arámbula comentaba que esta pandemia ha significado un retraso de 20 años en términos de pobreza y desigualdad en el mundo. 20 años para algunos países, para algunos otros puede significar a lo mejor 40, 50 o 60. Lo importante, Amparo, es, como estoy mencionando, que como sociedad, como individuos, por eso empecé a hablar de la economía de la resiliencia, podamos tomar las acciones correctas en el momento correcto y activemos el chip de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. La desigualdad la creamos y la incentivamos en la medida que no queremos adaptarnos a las nuevas circunstancias o no podemos o no hay la posibilidad de hacerlo. Por eso hablo yo de todos estos elementos. Muchas gracias por tu pregunta, Víctor Manuel. Hay plataformas digitales que consumen todo el tráfico de e-commerce. Crear tiendas regionales y logística de zonas podremos hacer competencia ya que las grandes tiendas tienen apoyo financiero de los bancos. ¿Qué herramientas financieras nosotros como pymes podemos competir? Podremos competir en productos, pero no en plazo. ¿Dónde están los fondos de inversión? Justamente por eso, Víctor Manuel, hablo de la inclusión financiera. Por eso hablo de que tenemos que tener una gran cruzada nacional con la digitalización para insertar a artesanos, a quienes hacen oficios populares en las cadenas digitales. Y hoy el nivel en el que nos encontramos básicamente en México, estamos en ciertas regiones en muchos pasos previos, que es la conectividad digital. Te insisto, mucha gente, Víctor Manuel, no tiene la oportunidad hoy de estudiar porque no tiene acceso a una cablera o a internet. Entonces, esa es nuestra realidad, pero muchos otros sí, y yo creo que hay que constituir empresas tractoras digitales y hacerlas que se inserten lo más rápido posible en la economía digital. Esa sería mi respuesta. Antonio Robles, ¿por qué apostar al reclutamiento internacional de mentes y no al nacional o regional? Gracias por tu pregunta, Antonio. No sé si te metiste después de que amplié mi comentario, pero no. Solo una parte es reclutamiento internacional, pero lo que más insistí es repatriar al talento mexicano que se ha perdido en el mundo y unir a lo internacional con el talento mexicano que ha tenido que emigrar. Es a lo que yo me refiero con la reforma migratoria que hablé aquí. Por supuesto que eso es lo más importante. Edith Flores, ¿qué programas existen en México para profesionalizar a los obreros? Edith, durante muchos años el CONALEP ha trabajado, digamos, en educación técnica. Yo creo que hoy por hoy, desde la Secretaría de Economía se tiene que trabajar en ese sector. Hoy hay un programa muy importante en el gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde lo que se tiene es, digamos, la posibilidad de generar procesos de capacitación a los jóvenes, pero como tal no hay un proyecto que profesionalice al obrero y eleve y lo saque de la trampa de los salarios miserables. Por eso hoy tenemos obreros que se dedican. México es campeón de los obreros, ¿verdad? Pero México tendría que ser campeón de los ingenieros y por eso hablo de la necesidad de crear un programa así, Edith. Gracias por tu pregunta. Luis Enrique Barrientos, buenas noches. ¿Cuáles son las áreas de mayor oportunidad que visualizas? ¿Qué oportunidades hay para exportar? Ya mi plática empezó así, hablando, Luis Enrique, de lo que significa la economía de la resiliencia. Todo lo que signifique la oportunidad de supervivencia, de sobrevivencia, es ahora una oportunidad. La segunda oportunidad que veo, la dije también, es la inserción digital, la capacitación técnica, para que hayan muchísimas personas, desde agroindustriales, pequeños productores, artesanos, en generar y en educarlos cómo se genera un e-commerce, cómo vender y cómo ser global desde una página de internet. Es la inclusión digital. Esa sería la segunda oportunidad. Y lo tercero que dije, que tiene que ver con todas las industrias creativas, las industrias del diseño, las industrias básicamente de la economía naranja como tal. Esa sería mi respuesta, Luis Enrique. Antonio Rivera, los economistas de la vieja guardia dice, ¿qué tenemos que hacer para sumarnos
a esta nueva realidad económica, cómo ayudamos y cómo nos integramos. Voy a decir algo, Antonio, con mucho respeto, no se vayan a enojar los economistas. Lo que pasa es que los economistas quieren adaptar la realidad al modelo y no el modelo a la realidad, y ese es el gran problema que yo veo de la economía. Basarse, digamos, en a fuerzas, en que las curvas cuadren y en que los modelos de regresión cuadren. Y yo creo que lo más importante es entender el sentido común, Antonio. Salir a la calle, escuchar a la gente, ir a los pueblos, entender lo que está sucediendo y simplemente los principios básicos de economía. Ver en dónde está la demanda, dónde está la oferta y dónde está la escasez. Y sobre todo, adelantarse, ser visionarios a las posibles necesidades que van a salir en los próximos meses y años. Yo creo que la economía hoy por hoy necesita mucho más humanismo, mucho más creatividad y mucho menos rigor. Es decir, rigor siempre, pero necesita abrirse y entender lo que significa, por ejemplo, pues, la economía emocional y lo que significa esto. Y esto, lo que yo digo, no le gusta a muchos de mis maestros del ITAM, no les gusta mucho a las personas que cuando pongo en Twitter por qué la deuda no es una herramienta positiva para salir adelante. Una persona me escribía y me decía, es que la deuda no es mala. Y yo le dije, yo sé, claro que la deuda no es mala, pero dime en los últimos 40 años quién la ha sabido aplicar como deuda buena, ¿no? Entonces, es a lo que yo llamo saltar la especulación e insertarnos en la productividad, Antonio. Esa sería mi recomendación. Luis Enrique, a las micros nos pega muchísimo por los bajos salarios y el nivel tan bajo de inversión que en términos generales debemos generar y los apoyos son pocos. Estoy de acuerdo, por eso hablé un poco de la sociedad de las expectativas, de la sociedad de la construcción de la responsabilidad. Pero yo te invito, Luis Enrique, a que saltes la trampa del entorno geográfico en el que te encuentras. Te insisto, si una empresa es capaz de... ¿Cuál sería la inversión más importante que yo hoy le recomiendo a una pyme? Tener una página de comercio electrónico. Es la mejor inversión que puedes tener. Te voy a dar un ejemplo, Luis Enrique. Yo tenía 4 años cuando... Por ahí hay un mosquito. Por ahí yo tenía 4 años cuando me dieron mi primera paleta Manhattan y el primer helado de Danesa 33. Para mí fue algo muy especial. De hecho, escribí ahí un artículo en El Financiero y nunca se me olvidó. Y durante muchos años, después de que dejé de comer, yo fui muchos años a vivir a China, pero siempre es la economía de la nostalgia. Y las paletas Manhattan de Jamaica, de grosella, en fin, etcétera, pues me recordaban muchas cosas de mi niñez. Me recordaban cuando mis papás me llevaban al parque, etcétera, ¿no? Y entonces ahora me di cuenta, me meto a Instagram y me encuentro con que Paletas Manhattan ya tiene su propio... tú le cliqueas en Instagram y te lleva a WhatsApp para que hagas tu pedido desde Instagram. Entonces, pues me volví, la verdad, fan. Ahora ya venden paletas de matcha, paletas veganas, paletas sin azúcar, paletas con stevia. Y entonces, así Manhattan se volvió, digamos, de una tiendita que estaba en peligro de extinción, entendió cómo adaptarse a la nueva realidad. Ese, Luis Enrique, es el ejemplo que yo te doy a ti de cómo puede uno salir adelante. La estrategia Manhattan. Gracias. Yasmín, ¿crees que estuvo bien que el gobierno de México no se endeudó en esta pandemia? Por supuesto que creo que hizo bien en no endeudarse, pero hizo mal en que mucha parte del presupuesto de algunas áreas no se llevó a cabo para apostar y apoyar a los sectores más necesitados, las micro y pequeñas medianas empresas. Se hizo una estrategia de dar microcréditos, de generar 25, 30 mil pesos de deuda para las micro y pequeñas empresas, pero las pequeñas empresas no pueden endeudarse y no les sirve nada. 25, 30 mil pesos, ¿no? Un poco una especie de los créditos a la palabra. Yasmín, normalmente la deuda que se usa en México ha sido no para apoyar a los pequeños empresarios, ha sido para empoderar y subsidiar a quienes no pagan impuestos en México.
a los grandes corporativos. Por eso yo me opongo a la deuda y México está sobreendeudado. Pero si bien México podría en este momento, con este gobierno, haber utilizado el presupuesto no para rescatar a los grandes, sino para no aumentar la pobreza de miles de pequeñas y medianas empresas que se van a perder. Y luego volverlas a sacar adelante nos va a costar mucho más caro. Esa es mi respuesta, Jazmín. Dora Isabel, ¿qué nuevas lógicas puede haber con grandes tendencias chinas con México ante una nueva realidad? Gracias por tu pregunta. Mira, hay una entrevista que me hizo, sin embargo, ahí la puedes ver en YouTube. Yo siempre he hablado de que ni China ni Estados Unidos son una opción para México. México tiene que apostar al mercado interno. México tiene, a todo lo que yo he hablado, ¿no? Tanto China como México son economías que van a salir, como hablé al principio de la plática, de shopping a barrer y a comprar lo que más puedan en el mundo. Y yo creo que la nueva lógica es una lógica de colonización, es una lógica de venir y traer la mayor cantidad de bienes tecnológicos. Y por eso lo que yo hablo es de repatriar, no de invitar a la empresa china nomás a que invierta y que nos traiga la mano de obra china barata, sino traer al taiwanés, traer al japonés, traer al canadiense, traer, ¿por qué no?, al chino, pero que se una con el mexicano que está en Holanda, con el mexicano que está en Alemania, con el mexicano que se tuvo que ir por falta de oportunidades y unirlos para que en México se generen empresas de desarrollo tecnológico. Esa sería mi respuesta, Dora. Gracias. Martín, es necesario crear cadenas de producción entre sur, centro y norte de México, que la educación y capacitación llegue a todo el país. Me parece muy importante, Martín, tu punto de vista. Por eso yo creo que uno de los proyectos más importantes, independientemente de quien esté a favor o en contra del gobierno, para mí, y bueno, pues mi posición ideológica es pública y yo respeto a todo el mundo, pero para mí es muy importante el proyecto del corredor interoceánico, porque esto, Martín, es lo que va a unir justamente al sur subdesarrollado con el norte emergente y con el norte desarrollado. Un corredor que pueda unir procesos productivos y pueda transformar la materia prima del sur-sureste con la industrialización y la potencia del norte. Por eso estoy de acuerdo en la unión de las cadenas de producción entre sur, centro y norte. Me parece muy importante tu comentario, Martín. Gracias. Vanessa, humanizar la economía, economía naranja, colaborativa y digital. Así es, Vanessa, es en lo que pues, estoy metido desde hace muchos años. Los seres humanos no somos estadística, los seres humanos no somos números, los seres humanos tenemos conocimientos, tenemos sentimientos y necesitamos humanizar la economía. El capitalismo salvaje, el capitalismo básicamente de la especulación, la explotación al ser humano, eso ya no da cabida. No tenemos la explotación del medio ambiente, la privatización de las playas públicas, el apartheid, el separar a la gente, eso ya no tiene futuro. ¿Qué tiene futuro? La inclusión, la unión, la segmentación, no la discriminación. Gracias, Vanessa. Ana Pau, ¿crees que en México se vaya a dar en algún tiempo la meritocracia? Pues es justamente tu pregunta, Ana, es lo que yo critico. Yo le quitaría el ¿crees que? A cómo le hago para construir la meritocracia. ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en factor de ser un agente de cambio para construcción de la meritocracia? Entonces la respuesta es, yo voy a contribuir en todo lo que sea necesario como miembro de la sociedad civil, como mexicano, como ser humano, para crear y construir la meritocracia. Estoy convencido absolutamente que México va a construir meritocracia. Te voy a decir por qué. Porque es la única manera sostenida de erradicar la pobreza y de crear bienestar y generar prosperidad. Gracias, Ana. ¿Alguna otra más? Pues Álvaro. Yo te quisiera hacer una pregunta. Bueno, es más bien como un comentario, ¿no? Esta pandemia nos ha traído muchas cosas, muchos cambios y los tecnológicos, científicos y sociales. Y realmente este problema, como habías comentado, probablemente habrá quienes nos arrastren a muchos
que se hayan adaptado a estos cambios tan fuertes. Uh-huh. Pero el problema es que también pueden arrastrar los que no se adaptaron o los que no quieren adaptarse. Bueno, esos son aquellas personas que quieren... primero hay que entender que la pobreza no es un factor de decisión. No soy pobre porque quiero. Esto es algo muy importante, que mucha gente piensa que la pobreza se da porque la gente quiere. No, hay obstáculos naturales, obstáculos sociales. La pobreza, aquí nos tocó vivir, por eso escribí hace un par de semanas mi artículo en El Financiero del tema. La pobreza no es una materia optativa. Hay mucha gente que no quiere ser pobre, que trabaja todos los días y por más que quiere, Ana Pau me hizo la pregunta de la meritocracia, no puede salir de la pobreza porque vivimos en un capitalismo de cuates, ¿no? Entonces, no hay una ecualización en el esfuerzo como tal. Entonces, por eso yo hablo de una sociedad progresista que cree el piso parejo. ¿Dónde está la meritocracia? En generar las condiciones básicas para que en igualdad de circunstancias se generen con méritos la oportunidad de salir adelante. La gente no quiere que le regalen nada. La gente lo que quiere son oportunidades para salir adelante. Y eso es en lo que yo creo. No es regalarle algo a la gente, es generarle la oportunidad. La condición básica que tiene el que vive en Polanco, los que vivimos en Polanco, con los que viven en la sierra norte de Oaxaca. Entonces, esas condiciones, ¿por qué el norte está industrializado y el sur está subdesarrollado? ¿Tú crees que es por una cuestión de mentalidad, una cuestión racial? No es así. Simple y sencillamente porque en el norte se han venido generando ecosistemas de productividad, ecosistemas de oportunidades, y en el sur no. Yo te aseguro, y te lo digo porque lo estoy viendo con los chavos que estoy contratando para crear lectura, qué ignorante consciente soy yo, soy un ignorante consciente de no saber observar el talento que hay en el sur sureste del país, que con todas las condiciones de precariedad que hay, de falta de conectividad digital, saben mejor que yo cómo trabajar en Oracle, saben programar cosas que yo no sé programar. Y esto es una realidad mágica, surreal. Dalí se volvería a morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ese chavo del sureste del país hay que crearle el ecosistema para que se convierta en un Einstein. Eso es lo que hay que hacer. Sí, y otra cuestión muy interesante es, por ejemplo, lo de las vacunas, ¿no? Como la velocidad con las que se han elaborado las vacunas es impresionante. Porque es un negocio, un negocio. Por eso hablé de la economía de la resiliencia. Porque vivimos en una sociedad estúpida, en una sociedad mundial estúpida, en una sociedad mercantilista que yo no voy a cambiar y nadie va a cambiar. Pero no terminamos de entender los valores humanos, no terminamos de entender cómo debemos evolucionar como sociedad. Es una economía de la crueldad, una economía de la especulación, una economía que no está entendiendo que se tiene que generar bienestar. A ver, ¿quién es más inteligente? ¿El que empodera al pobre y le da oportunidad de consumir o el que lo explota, Eduardo? Sería el primero. El primero, pero se ha generado un pensamiento imperialista, un pensamiento de voy a estar encima, porque si yo no estoy encima de ti, pues yo no existo. Entonces tenemos que romper con esas ataduras. Por eso hablo de esta economía de la resiliencia. Sí. Y mira, con eso de lo que acabas de comentar, cuando la epidemia en los 80 del VIH, hasta la fecha no hay una vacuna. No, y digamos, ¿por qué? Por lo que estoy hablando. La sociedad de la especulación. Exacto. Ajá, sí. Pues, ¿qué funciona más? ¿Qué vende más? Todas las medicinas, los paliativos que hay, una vacuna resuelve la enfermedad, lo que quieres es dependientes para toda la vida, que estén tomando tratamientos, es el negocio de la vida. Y son tratamientos extremadamente caros. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que quede grabado en esta conversación, que quede grabado porque luego me dicen que estoy chiflado, pero las vacunas van a generar secuelas
y van a generar situaciones aleatorias y que van a desencadenar otros padecimientos. Entonces, en lugar de resolver un problema, generamos una dependencia. Por eso, insisto, Claro. hablé de la economía de la resiliencia, que es la Sí, economía de la adaptabilidad y la supervivencia humana. claro. Oye, qué interesante tu plática, ¿eh? La verdad, No, pues muy, mucho muy gusto. interesante. Con ganas de seguir platicando mucho más tiempo y exprimir todo ese bagaje de conocimientos que tienes. No, Sería hombre, excelente. la verdad, con mucho gusto. La verdad es que estoy preocupado, ¿sabes qué? Con esto termino. Darte cuenta, interiorizar del tamaño de la ignorancia que tienes como ser humano, estoy hablando en mi caso, a mí me han hecho la pregunta muchas veces de qué me da miedo como persona y yo siempre he dicho dejar de ser yo, pero quiero confesarte a ti y a todo el auditorio que nos está viendo que ya tengo un segundo miedo, ser más consciente de la enorme ignorancia que tengo y de cómo está creciendo mi ignorancia porque están transformándose tanto las realidades que todo lo que yo creía que sabía, hoy ya no sé nada de lo que creía saber. Claro. Qué interesante, y me hiciste recordar a mi papá. Mi papá nació en 1914 y a él le tocó desde las mulitas hasta, ¿cómo se llama?, el transbordador espacial, etcétera, etcétera. Y él me decía, no tienes idea que, dice, no, no me puedo imaginar, o sea, el que nos podamos ver en la computadora, etcétera, etcétera, es muy difícil para mí entenderlo, ver cómo llegó el hombre a la luna, etcétera. Y ahora, esa misma velocidad está comprimida en microsegundos, como está avanzando la ciencia, la tecnología, y que ahí es donde tenemos que estar muy abiertos para poder seguir adelante con todo lo demás y no caer en este mismo arrastre, ¿no?, que nos podía llevar. Pero con esto acabo y termino. Mira, tenemos una gran crisis de comunicación. En la era de la iluminación de la información, vivimos en la era del obscurantismo del conocimiento y de la comunicación. Cada vez somos seres más aislados, agarramos el teléfono, está nuestra familia aquí y en lugar de voltear a ver a la familia y verla a los ojos, nos metemos al teléfono, nos olvidamos de los demás, no somos empáticos a lo que está sucediendo y no analizamos cada cosa y cada fenómeno. Todo está pasando tan rápido que en lugar de aumentar la conciencia, lo que está aumentando son los juicios de valor, porque lo que no puedes conocer, lo juzgas y lo criticas. Yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están viendo y a quienes nos vayan a ver después. Sé que es muy difícil decirles que tengan ánimo, pero nuestra generación no se puede dar el lujo de volver a ser una sociedad de las butacas, de sentarse en el cine y ver el drama que va a pasar en la película. No, vamos a construir este país, vamos a construir el México, vamos a construir Ana Paula, meritocracia y vamos a volvernos una sociedad constructora de responsabilidad en lugar de ser una sociedad de las expectativas. Ese es el verdadero cambio y es la verdadera evolución. Hacia ahí nos tenemos que dirigir. Gracias por el espacio, nuevamente a Muy ustedes y amable. felicidades por este tipo de actividades. Les mando Muchísimas un gracias. abrazo. Seguimos en contacto. Muy amable. Buenas noches para todos. Fuerte abrazo. Bye.